acerca de las costumbres de elaboración de libros en determinadas especies. No existe un censo definitivo de la totalidad de especies inteligentes del universo, no solo debido a los eternos debates sobre qué es lo que puede considerarse inteligencia, sino porque en todo momento y lugar, unas civilizaciones se desarrollan y otras caen, de forma muy similar a cómo nacen y mueren las estrellas. El tiempo lo devora todo. No obstante, cada especie tiene un sistema propio de transmitir su sabiduría a través de los tiempos. Una manera particular de hacer visibles las ideas, de hacerlas tangibles, de congelarlas durante un instante cual baluartes contra la irresistible marea del tiempo. Todo el mundo elabora libros. Hay quien afirma que la escritura no es más que el habla hecha visible, pero nosotros sabemos que tal parecer peca de estrechez de miras. Los ayatianos, una raza musical, escriben arañando con su fina y dura probóscide una superficie impresionable, como puede ser una tablilla metálica cubierta por una capa fina de cera o una arcilla endurecida. Los más pudientes portan a veces en la punta de la nariz una plumilla fabricada con algún metal precioso. Los ayatianos enuncian sus pensamientos mientras escriben, lo que provoca que la probóscide vibre arriba y abajo mientras va escribiendo un surco en la superficie. Para leer un libro así escrito, el ayatiano sitúa la nariz en el surco y la arrastra por él. La delicada probóscide vibra en simpatía con la forma de onda del surco, y una cámara hueca en el cráneo del lector amplía el sonido, recreándose de esta manera la voz del escritor. Los ayatianos consideran que cuentan con un sistema de escritura superior a todos los demás. A diferencia de los libros escritos con alfabetos, silabarios o hologramas, un libro ayatiano captura no solo las palabras, sino también el tono, voz, inflexión, énfasis, entonación y ritmo de quien escribe. Es simultáneamente partitura y grabación. Un discurso suena como un discurso, un lamento como un lamento, y una historia recrea a la perfección el entusiasmo entrecortado del narrador. Para los ayatianos, leer es literalmente escuchar la voz del pasado. No obstante, la belleza del libro ayatiano conlleva un coste. Como el acto de leer requiere contacto físico con la superficie blanda y maleable, cada vez que un texto es leído también acusa un deterioro y algún aspecto del original se pierde de manera irremediable. Es imposible que copias realizadas con materiales más duraderos puedan reproducir todas las sutilezas de la voz del escritor, y por lo tanto se evitan. Con objeto de preservar su herencia literaria, los ayatianos tienen que encerrar sus manuscritos más preciados en intimidantes bibliotecas a las que muy pocos tienen permitido el acceso. Resulta irónico, pues, que las obras más importantes y bellas de los escritores ayatianos rara vez se lean y tan solo sean conocidas a través de las interpretaciones de escribas que intentan reconstruir el original en libros nuevos tras escuchar el texto primigenio en ceremonias especiales. De las obras más influyentes circulan cientos, miles de interpretaciones que a su vez son interpretadas y propagadas mediante nuevas copias. Los eruditos ayatianos pasan gran parte del tiempo debatiendo sobre la autoridad relativa de las versiones contrapuestas e infiriendo, a partir de las múltiples copias imperfectas, la voz imaginaria del antecesor. Un libro ideal no viciado por los lectores. Los Quetzalli no consideran que pensar y escribir sean de ningún modo acciones distintas. Los Quetzalli son una raza de criaturas mecánicas. Se desconoce si en su origen fueron las creaciones mecánicas de otra y más antigua especie, si son los caparazones que albergan las almas de una raza que fue orgánica en el pasado, o si han evolucionado por sí mismos a partir de materia inerte. El cuerpo de los Quetzalli está hecho de cobre y tiene forma de reloj de arena. Su planeta, que traza una complicada órbita entre 3 estrellas, está sometido a enormes fuerzas mareomotrices que agitan y derriten el núcleo metálico, el cual irradia calor hacia la superficie en forma de géiseres vaporosos y lagos de lava. Varias veces al día, los Quetzalli ingieren agua en su cámara inferior, donde hierve lentamente y se evapora durante sus periódicas inmersiones en los burbujeantes lagos de lava. El vapor atraviesa entonces una válvula reguladora, la parte estrecha del reloj de arena, y entra en la cámara superior, donde propulsa los distintos engranajes y palancas que animan a estas criaturas mecánicas. Al término de cada uno de estos ciclos de trabajo, el vapor se enfría y condensa sobre la superficie interna de la cámara superior.
Las gotitas de agua corren por unas hendiduras abiertas en el cobre hasta afluir en un caudal continuo que atraviesa una piedra porosa rica en minerales carbonatados antes de ser excretado. La mente de los Quetzalli reside en esta piedra. Este órgano pétreo está saturado de miles de millones de intrincados canales que forman un laberinto que divide el agua en innumerables flujos paralelos, minúsculos, que gotean, resuman, serpentean unos alrededor de otros, y de este modo representan valores que siempre, al unirse, forman flujos de conciencia y emergen como pensamientos. Con el transcurrir del tiempo, la retícula de vías por las que el agua atraviesa la piedra va cambiando. Hay canales viejos que se desgastan y desaparecen, o se bloquean y ciegan, y así determinados recuerdos se olvidan. También se abren nuevos canales que conectan flujos anteriormente separados, una epifanía, y el agua, al brotar, va sedimentando nuevos depósitos de mineral en los extremos más alejados y jóvenes de la piedra, para formar allí los pensamientos más nuevos y recientes bajo la apariencia de vacilantes y frágiles estalactitas en miniatura. Cuando un Quetzalli progenitor forja un vástago, su acto final es obsequiar a su hijo con un fragmento pétreo de su propia mente, entregarle una chinita de sabiduría y pensamientos provechosos que le permitirá comenzar a vivir. A medida que ese hijo acumula experiencias, su propio cerebro mineral irá creciendo alrededor de ese núcleo y haciéndose cada vez más intrincado y complejo, hasta que a su vez, él también pueda escindir su mente en beneficio de sus propios retoños. Y de este modo, los Quetzalli son libros ellos mismos. Cada uno lleva en su propio cerebro mineral un registro escrito de la sabiduría acumulada de todos sus antepasados, los pensamientos más persistentes que han sobrevivido a millones de años de erosión. Cada mente crece a partir de una semilla heredada a través de los milenios, y cada pensamiento deja una marca que puede ser leída y observada. Algunas de las razas más violentas del universo, como los Esperoes, antaño se deleitaban extrayendo y coleccionando los cerebros minerales de los Quetzalli. Aunque todavía se exhiben en sus museos y bibliotecas, las piedras, etiquetadas con frecuencia simplemente como libros antiguos, ya no dicen gran cosa a la mayoría de los visitantes. Al ser capaces de separar pensamientos de escritura, las razas conquistadoras han podido presentar un historial libre de manchas y pensamientos que hubieran hecho estremecer a sus descendientes. No obstante lo cual, los cerebros minerales permanecen en las vitrinas, esperando a que el agua fluya de nuevo por los canales secos para así poder volver a ser leídas y poder volver a vivir. Antaño, los Esperoes escribían con cadenas de símbolos que representaban los sonidos de su habla, pero ahora han dejado de escribir por completo. Siempre han tenido una relación complicada con la escritura. Sus grandes filósofos desconfiaban en ella. Consideraban que un libro no era una mente viva, aunque fingiera serlo. Los libros brindaban declaraciones sentenciosas, hacían juicios morales, describían supuestos acontecimientos históricos, contaban historias emocionantes. Sin embargo, no podían ser interrogados como una verdadera persona, ni tampoco responder a sus detractores o justificar sus versiones de los hechos. Los Esperoes escribían sus pensamientos a regañadientes, solo cuando no podían confiar en los caprichos de la memoria. Preferían con mucho vivir con la fugacidad del habla, de la oratoria, de los debates. En otra época, los Esperoes fueron un pueblo fiero y cruel. Por mucho que se deleitaran en los debates, todavía disfrutaban más con las glorias de la guerra. Los filósofos justificaban sus conquistas y matanzas en el nombre del progreso. La guerra era la única manera de conseguir que los ideales incorporados en los textos estáticos, transmitidos a través de los tiempos, cobraran vida, de garantizar que continuaran siendo verdaderos y de refinarlos para el futuro. Una idea era digna de ser conservada únicamente si conducía a la victoria. Cuando por fin descubrieron el secreto de almacenamiento cerebral y de los mapas mentales, los Esperoes dejaron por completo de escribir. En los instantes previstos a la muerte de los grandes reyes, generales y filósofos, los Esperoes extraen el cerebro del deteriorado cuerpo. Las rutas de hasta el último de los iones cargados, de hasta el último de los fugaces electrones, de hasta el último de los quarks maravillosos y extraños, son capturadas y recreadas en matrices cristalinas. Esta mente quedará congelada por toda la eternidad en ese momento en que es separada de su propietario. Es en ese instante cuando comienza el proceso de mapeo. Con gran cuidado y meticulosidad, un equipo de cartógrafos expertos, ayudado por numerosos aprendices, traza cada uno de los innumerables ramales minúsculos
impresiones y presentimientos que se entremezclan en el flujo y reflujo del pensamiento hasta combinarse en las fuerzas mareomotrices, las ideas que hicieron grandes a sus autores. Una vez finalizado el mapeo, comienzan los cálculos para prolongar las trayectorias de esos caminos que han sido trazados, para así simular el siguiente pensamiento. Los más brillantes eruditos de entre los esperoes se afanan de cartografiar las rutas por las que las grandes mentes congeladas penetran en la inmensa y oscura terra incógnita del futuro. Los mejores años de sus vidas son consagrados a este empeño, y cuando ellos mueren, sus mentes, a su vez, también son cartografiadas indefinidamente mientras se adentran en el futuro. Es así como las mentes más brillantes de esta raza nunca mueren. Para conversar con ellas, a los esperoes les basta con encontrar las respuestas en los mapas mentales, y por consiguiente, ya no necesitan libros fabricados a la manera de antaño, que no eran más que meros símbolos muertos, dado que la sabiduría del pasado siempre los acompaña, sin dejar de pensar, sin dejar de guiarles, sin dejar de explorar. Y al ir dedicando más y más de su tiempo y recursos a la simulación de estas mentes arcaicas, los esperoes también han ido volviéndose mucho menos belicosos, para gran alivio de sus vecinos. Tal vez sea cierto que algunos libros ejercen una influencia civilizadora. Los Tultoks leen libros que no han escrito. Los Tultoks son criaturas de energía, formas etéreas y oscilantes de potenciales variables de campo. Los Tultoks se extienden por entre las estrellas como lazos fantasmagóricos, aunque al atravesarlos, las naves de otras especies apenas noten un débil tirón. Los Tultoks aseguran que en el universo todo puede ser leído. Cada estrella es un texto vivo en el que las inmensas corrientes colectivas de los tórridos gases narran un drama épico. Con las manchas estelares actuando a modo de signos de puntuación, los anillos coronarios como figuras retóricas extensas y las erupciones como enfáticos pasajes convincentes en el silencio profundo del frío espacio. Cada planeta contiene un poema, escrito en el irregular y sombrío ritmo entrecortado de los desnudos núcleos minerales, o con las extensas y floridas rimas líricas, tanto asonantes como consonantes, de los turbulentos gigantes de gas. Y aparte están los planetas con vida, construidos como complejos mecanismos de relojería con piedras preciosas engastadas, que contienen una multitud de recursos literarios autorreferenciales que suenan y resuenan por toda la eternidad. No obstante, es en el horizonte de sucesos que rodea los agujeros negros donde los Tultoks afirman que pueden encontrarse los libros más espléndidos. Cuando un Tultok se cansa de hojear la infinita biblioteca universal, deriva hacia un agujero negro. A medida que se aceleran su camino hacia el punto de no retorno, los rayos X y gamma que pasan por su lado van desvelando gradualmente el misterio primordial del que todos los demás libros no son sino glosas. El libro se va revelando más y más complejo, más lleno de matices, y justo cuando el Tultok está a punto de verse abrumado por la grandiosidad del libro que está leyendo, sus compañeros, que observan desde la distancia, se percatan con sorpresa que para él el tiempo parece haberse ralentizado hasta detenerse, de que va a tener toda la eternidad para leerlo en su caída sin fin hacia ese centro que nunca alcanzará. Por fin, un libro ha triunfado sobre el tiempo. Ningún Tultok ha regresado jamás de un viaje así, por supuesto, y son muchos los que desestiman sus debates sobre la lectura de los agujeros negros por considerar todo el asunto un mito. De hecho, son también muchos los que tienen a los Tultoks por unos simples farsantes analfabetos que utilizan el misticismo para ocultar su ignorancia. Sin embargo, todavía hay quien sigue utilizando a los Tultoks como intérpretes de los libros de la naturaleza, que aseguran ver a nuestro alrededor. Las interpretaciones así obtenidas son numerosas y contradictorias, y desembocan en interminables polémicas sobre el contenido de los libros y en particular sobre su autoría. A diferencia de los Tultoks, que leen libros de la mayor magnitud posible, los Karue son lectores y escritores de lo minúsculo. De pequeña estatura, no hay ningún Karue cuyas dimensiones superen las de un punto al final de esta frase. En sus viajes lo único que quieren es adquirir libros que hayan perdido todo su significado y que ya no puedan ser leídos por los descendientes de los autores. A causa de su insignificante tamaño, son pocas las razas que los perciben como una amenaza, y así les resulta posible obtener lo que desean sin grandes problemas. Por ejemplo, a petición de los Karue,
Los habitantes de la Tierra les entregaron tablillas y vasijas grabadas con lineal A y rollos de cuerdas anudadas llamadas quipus, junto con toda una colección de antiguos cubos y discos magnéticos que ya no sabían cómo descifrar. Los esperoes, una vez terminaron con sus guerras de conquista, les dieron algunas piedras viejas que pensaban eran libros robados a los Quetzali, e incluso los retraídos Untou, que escriben con fragancias y sabores, les permitieron hacerse con varios ejemplares anodinos cuyos aromas eran ya demasiado débiles como para poder ser leídos. Los Karue no hacen ningún esfuerzo por descifrar sus adquisiciones. Su único objetivo es utilizar esos libros viejos, ahora carentes de significado, como un espacio virgen sobre el que edificar sus sofisticadas y barrocas ciudades. Las líneas buriladas en las vasijas y tablillas fueron transformadas en vías públicas cuyos muros eran un abigarrado laberinto de habitaciones que desarrollaban los trazos preexistentes con belleza fractal. Las fibras de las cuerdas anudadas fueron separadas y tejidas y enlazadas de nuevo a nivel microscópico, hasta que cada una de las ataduras originales se hubo convertido en un conglomerado de complejidad bizantina de miles de nudos más pequeños. Cada uno un posible kiosco para un comerciante Karue en ciernes, o una maraña de habitaciones para una joven familia Karue. Por otra parte, los discos magnéticos fueron utilizados como recintos de esparcimiento. Sobre su superficie se deslizaban a toda velocidad durante el día los jóvenes y atrevidos, que disfrutaban de las cambiantes fuerzas de atracción y repulsión del potencial magnético en los distintos puntos. Por la noche, en estos lugares se encendían luces diminutas que seguían el flujo de las fuerzas magnéticas, y la información muerta mucho tiempo atrás iluminaba los bailes de miles de jóvenes en busca del amor, en busca de alguien con quien conectar. Sin embargo, tampoco es exacto afirmar que los Karue no interpreten en absoluto. Cuando son visitados por miembros de las especies que les han donado estas reliquias, es inevitable que estos invitados noten una sensación de familiaridad en las flamantes construcciones Karue. Por ejemplo, cuando los representantes de la Tierra fueron llevados a visitar el mayor mercado construido en un quipu, fueron testigos, a través de un microscopio, de una actividad bulliciosa. Un comercio próspero y un murmullo incesante de números, cuentas, valores y divisas. Uno de esos representantes, descendiente del pueblo que en el pasado había atacado los libros de nudos, se quedó atónito. Aunque no fuera capaz de leerlos, sí que sabía que el objetivo de los quipus era permitir llevar los números y las cuentas, y totalizar impuestos y entradas de libros de contabilidad. O tomemos el ejemplo de los Quetzali, que se encontraron con que los Karue estaban reutilizando uno de los cerebros minerales perdidos como complejo de investigación. Los diminutos canales y cámaras por los que antaño habían fluido esos ancestrales pensamientos acuosos eran ahora laboratorios, bibliotecas, aulas de enseñanza y salas de lectura resonantes de nuevas ideas. La intención de la delegación Quetzali había sido recuperar la mente de su antepasado, pero se marchó convencida de que las cosas eran tal y como debían ser. Es como si los Karue fueran capaces de percibir un eco del pasado y de manera inconsciente, mientras construyen sobre su palimpsesto de libros escritos y olvidados mucho tiempo atrás, den por casualidad con esa esencia del significado que no puede perderse, por mucho tiempo que haya transcurrido. Los Karue leen sin saber que están leyendo. Bolsas de conciencia brillan en el vacío frío y profundo del universo como burbujas en un mar inmenso y oscuro, girando, agitándose, fundiéndose, rompiéndose, van dejando en pos de ellas rastros helicoidales fosforescentes, cada uno tan singular como una rúbrica, mientras empujan y ascienden hacia una superficie invisible. Todo el mundo elabora libros.